Vamos, levanta tus manos y lee. Nuestro Rey, Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya, aleluya. Y el cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, y el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna en mí, oh. Pues dale un grito de júbilo. y una vez más ahí en tu lugar, dile, y el cielo gobierna. Que hoy celebramos que el cielo gobierna en este lugar. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Y el cielo gobierna. Y el cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna. Aquí. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Lo que deseamos es revolución y que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos.
vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, declaro, Jesucristo, Jesucristo eres Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo eres Rey. Levantamos un clamor por libertad y salvación. Muéstranos lo que tú ves en los secretos de tu corazón. Un pueblo unido vive hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Sí. Y que el cielo se parta en dos. Inúndanos en el desierto, broten ríos. Pues grita, vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo eres Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo eres Rey. Denle un grito de júbilo al Rey. Dile, te adoramos, Rey. Tú eres signo de nuestra alabanza y adoración. Puedes declararlo con nosotros. Hosana, Vamos, levanta tus manos, dile. Hosana, Hosana al Rey. Decláralo con todo tu corazón, dile. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Puedes decirlo con todo tu corazón, dile. Hosana, Oh, tú eres signo de alabanza y adoración. Vamos, levanta tus manos, dilo con todas tus fuerzas. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo eres Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Y una vez más. Hosana, Jesucristo, Jesucristo eres Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo eres Rey. Dale una ofrenda de palmas. Dile, tú eres digno, tú eres digno. Puedes levantar tus manos y decirle, Hosana al Rey de salvación. Hosana. Dios altísimo. Vamos, eleva tu voz. Hosana, Jesucristo, Jesucristo eres Rey. Hosana, Rey de salvación. te adoramos, Dios. Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo eres Rey. Hosana, 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 Hosana en las alturas. Te adoramos. Hosana, Jesucristo, tú eres Rey. Hosana, Rey de salvación. Adoramos al que es el Rey de salvación.
te adoramos. Toma unos minutos, dile: solamente tú eres digno. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Tú eres digno. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas hacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Puedes levantar tus manos y decirle: no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo, decláralo, sé que solo tú lo harás. No hay nadie como tú, papá. Dile, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mí. No hay nadie como tú, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, no hay nada mejor que estar en tu presencia. Puedes levantar tus manos y decirle, no hay nada, vamos que escuche tu voz, nada mejor, no hay nada, oh, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Mejor es estar en su presencia. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Tú eres digno, Dios. No hay nada. Mejor es estar en tu presencia. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Nada mejor que mi Dios. Preferimos estar en tu presencia. Preferimos estar en el hueco de tu mano. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias lamento en gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Y esa
Levanta tus manos. Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Vamos, no digas nada, solamente dile gracias ahí en tu lugar. Te adoramos. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Ahí levanta tus manos en tu lugar, en señal de rendición y decirle: Señor, hoy queremos buscar de ti. Que a veces es asombroso como si nos podemos a pensar, Él prefirió venir a este mundo a salvarnos, a darse por nosotros. Y una prueba grande fue la cruz. Esa cruz que se dejó, ese madero. Pero también podemos decir que esa cruz quedó vacía, porque Él resucitó para amarte, para amarnos, para preparar algo para nosotros. Es una carta de amor especial, cada una con una historia diferente. Te encontrabas en una situación y Él llegó y te rescató. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Una vez más, con tu corazón. y oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón, me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Tú eres tan bueno. Y oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de Te adoramos, amor Te bendecimos y te para exaltamos, Rey. este pecador. Eres tan Es maravilloso, Señor, poder estar en tu casa y reconocer que tú eres Dios. Reconocer que en la cruz del Calvario, ahí escribiste, Señor, esa carta de amor. Cada uno de nosotros, Señor, estábamos condenados a la muerte eterna. Pero gracias, Padre, porque en esa carta de amor escribiste mi nombre y hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, mi amado. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, y ahora como que los veo todos amontonados allá atrás. No sé si haya lugares más acá enfrente, ¿no? Si no, hoy vamos a dejar a los músicos acá y ocupen lugares más enfrente. Es un día maravilloso el poder estar en casa y
Y bueno, pues a cada uno de ustedes queremos darles la más cordial bienvenida. Pueden tomar su lugar. A la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, queremos decirte que Dios es un Dios de amor y que Él quiere vivir en tu corazón, que tú puedas en realidad sentir ese gozo, esa paz, y que cada día puedas sentir el amor de Dios. Bien, me alcanza a deslumbrar algo, pero alcanzo a ver por ahí una familia que amo mucho, que quiero mucho. Violeta, bienvenida. Por si no saben, iglesia, ella es mi hermana. Está, viene con sus hijos. Y bueno, pues le damos gracias a Dios porque Dios está con nosotros. Y bueno, pues hoy me siento contento porque es una sorpresa para nosotros que Viole esté aquí. Ella tiene su iglesia, pero hoy decidió visitarnos y es un gusto. Y bueno, para todos ustedes, no sé, no alcanzo a ver si no me deslumbro, pero creo que todos son de casa, ¿verdad? ¿O hay alguien que nos visite por primera vez? Nadie, ok. Bien, quiero entrar en el tema de hoy y es salvados por fe. Nuestra plática está basada en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 6 al 8. Y quiero recordarles, iglesia, que todas las cartas que están escritas en la Biblia, principalmente las de Pablo, todas las cartas de Pablo, aunque están escritas a una iglesia o a un lugar, ¿sí? En este caso la iglesia, la carta está escrita a la gente que vivía en Colosas, pero está escrita para la gente que conocía de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando usted lea la Biblia y lea las cartas, ahí póngale a la iglesia de Tala, ¿no? En lugar de Colosa, a la iglesia de Tala. Y eso es, o sea, la palabra está hecha para hoy en día que nosotros podamos reflexionar en la palabra. Porque a veces decimos, bueno, es que fue escrita para hace mucho tiempo y entonces eso no es para mí. No, quiero decirte que sí es para ti, es para mí. Y la Biblia en Colosenses capítulo 2, versos 6 al 8, que repito, el título de hoy es Salvados por fe. Y nuestra base bíblica dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y cuando nosotros hablamos de salvación, debemos de recordar que Jesucristo vino para traer salvación al mundo, al pecador, al que vivía sin Dios y sin esperanza, y vino a rescatar, vino a salvar. Y cuando hablamos de salvación debemos de referirnos a la cruz del Calvario. Muchos de nosotros pensamos que la salvación no tuvo ningún precio. Como es regalada, a veces a lo regalado no le damos la importancia ni consideramos el valor que eso cuesta. Mira, cuando a ti te regalan algo, lo que sea, alguien dedicó tiempo, dedicó trabajo para poder comprártelo y dártelo. Y cuando tú lo menosprecias, lo único que estás diciendo, no me interesa tu amor, no me interesa tu amistad, no me interesa lo que tú me das, aunque le digas, muchas gracias, si no lo aprecias como tal. Entonces tienes que aprender a apreciar las cosas, porque todo tiene un precio, todo. Y cuando alguien, repito, te da algo, a mí me emociona cuando los niños se me acercan y me dan una
una carta que apenas pueden escribir, con dibujos, lo mejor que ellos pueden plasmar en esa hoja, y que a veces parecen Picassos, y tengo que preguntarle, ¿y qué es esto? ¿Qué significa este dibujo? Y entonces ellos me expresan lo que quisieron plasmar, y a mí me deleita eso, porque sabes, yo como persona estoy en su corazón y estoy en su mente, y eso es bueno. Y cuando Jesús o cuando Dios determinó salvar al mundo, ¿qué crees? Estabas en el corazón de Dios. Creo que no entendieron todos. Cuando Dios determinó salvar al mundo, tú y yo estábamos en el corazón de Dios. Pastor, pero eso sucedió hace muchos años. Sí, pero tú y yo estábamos en el corazón de Dios. Por eso es que hoy tú y yo tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Entonces, salvados por fe es algo que nos debe de interesar, y de más que de interesar, de entender perfectamente lo que significa ser salvo por fe. Y mira, encontré algo que me llamó mucho la atención. Tú y yo sabemos lo que es fe, y nos vamos a Hebreos 11:1, y la mayoría de nosotros podemos recitar el pasaje bíblico. Pero hoy no quiero recitarte el pasaje bíblico, lo que es fe, sino hoy quiero decirte lo que es fe para el Islam. Sí, para esa gente que está peleada con el pueblo de Israel, con esa gente que adora a otro Dios que no es Jehová, el Dios de los ejércitos, con esa gente que de una manera impresionante manifiesta su fe y aún da su propia vida por lo que ellos creen. Y ven lo que dice, cómo se define la fe en el Islam. Y para ellos fe es un imán. Y cuando yo veía esto, cuando yo leía esto, decía, eso es interesante, porque quiere decir que la fe en Dios, si es un imán, y como se representa la fe, entonces quiere decir que el imán de Dios me debe de atraer a mí, de atraerme totalmente. Yo no puedo poner resistencia, porque cuando un imán tú lo pones en un lugar y pones un metal cerca de él, no pone resistencia, ¡fum!, lo jala. Y lo jala de una manera rápida, inmediata. Y para el Islam eso es fe. Pero la manera de describirlo es que fe es una completa obediencia a la voluntad de Dios, que incluye creencia, profesión y acciones. Eso es fe para el Islam. Por eso a lo mejor tú te preguntas, ¿cómo es posible que ellos hacen cosas que a Dios no le agradan? Y efectivamente a Dios no le agradan, pero ellos creen que están agradando a Dios. Y por eso están dispuestos hoy en día a dar su vida por una causa que ellos creen que están agradando a Dios. Y tú y yo, que sabemos la verdad, parecemos imanes, pero Dios un imán y tú otro imán. Se rechazan, se repelen, no quieren juntarse a Dios. Y así hay mucha gente cristiana. Por eso el apóstol Pablo le habla a los colosenses y les dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, debes de, en primer lugar, caminar en la verdad, andar en la verdad. Y caminar en la verdad significa que lo que Dios dejó escrito en su palabra, tú y yo debemos de caminar en ella. Y en donde Dios dice brinca, tú debes de brincar. Donde Dios dice haz un alto, tú tienes que hacer un alto. Donde Dios dice dale la vuelta, tú tienes que darle la vuelta. Porque eso es caminar en la palabra, caminar en Dios. Y cuando el pueblo de Israel, escúchame bien, la Biblia nos deja un ejemplo muy claro, y la Biblia nos enseña que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios fue el que los guió y ellos caminaron de acuerdo a lo que Dios les decía y Dios establecía. De tal manera que el pueblo de Israel tuvo que entender que la salvación para ellos, el ser liberados de la esclavitud egipcia,
era solamente de acuerdo a los principios y a los cánones que Dios estaba estableciendo y que les estaba enseñando en ese momento. Es por eso que cuando el pueblo de Israel se ve atrapado entre el mar y el ejército egipcio, solamente Dios le dice a Moisés: Moisés, extiende tu vara, extiende tu manto y dile al pueblo que camine. Escúchame bien, cuando Dios le dijo eso a Moisés, el mar todavía no se abría. Pero cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel: vamos a cruzar en seco por el mar, porque Dios ha dicho que nosotros debemos de caminar, iglesia, eso es la salvación, eso es caminar en fe, eso es salvos por fe. El pueblo de Israel tuvo que creer lo que Dios estaba diciéndoles a ellos, de tal manera que cuando ellos empezaron a caminar, la Biblia nos dice que el mar se abrió y ellos cruzaron en seco. Ni siquiera se mojaron los pies, ni siquiera se enlodaron los pies, no se ensuciaron, porque caminar con Dios no te ensucia del pecado. Caminar con Dios te hace caminar limpiamente. Caminar con Dios te hace ir recto hacia donde Dios te lleva, y tú no tienes que hacer nada más sino seguir al que te dice camina. Y cuando tú caminas, entonces los mares se empiezan a abrir. El mar de problemas, el mar de aflicción, el mar de necesidad, el mar de economía. No sé cuál es el problema que tengas, pero ese mar se abre porque Dios está diciendo a su iglesia: camina, y solamente tú debes de caminar. Por eso el apóstol Pablo dice: de la manera en que nosotros hemos recibido al Señor Jesús, de la manera en que se te presentó al Cristo resucitado, ahora tú tienes que caminar. Tú tienes que andar. Pastor, pero mire cómo está el tiempo. Los tiempos son difíciles, tenemos que trabajar. El Señor no te dice que no trabajes, el Señor te dice que camines en fe. Eso es lo que te dice el Señor. Y cuando tú caminas en fe, entonces las cosas, escúchame bien, aunque esté una montaña frente de ti, la Biblia dice que tú le hablarás a la montaña y la montaña se hará a un lado. ¿Sabes por qué? Porque va a pasar el Hijo de Dios. Creo que esto no es para ustedes. Creo que esto sí es para la iglesia de Colosa, no es para la de Tala. Pero la Biblia nos sigue diciendo entonces que yo debo de caminar en Él. Y cuando yo camino en Él, entonces debo de recordar. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces caminar o andar en Él significa que yo debo de vivir de acuerdo a como Jesucristo nos enseñó que vivamos en esta tierra. Y luego sigue diciendo, me llama la atención estas dos palabras: arraigados y sobreedificados en Él. Entonces, primero yo tengo que caminar en Él, empezar a caminar. Eso es fe. Eso es fe. Iglesia, cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, si tuviste fe, empezaste a caminar en Él, empezaste a creerle a Él. Y mira, quiero decirte que cuando, yo no me acuerdo porque todavía no nacía, por eso yo no me acuerdo, pero lo que sí sé es que mi madre, como muchos de ustedes, fue católica, pero Dios le habló y ella se convirtió al cristianismo. Y cuando ella se convirtió al cristianismo, como a muchos de ustedes le costó trabajo, pero una vez que ella empezó a caminar, hasta el último día de su vida, caminó por donde Dios le dijo que tenía que caminar. Y un día Dios le dijo a ella: ve a la cárcel y predícale a la gente que está interna. ¿Y sabes qué hizo? Ella fue a la cárcel y empezó a predicarle a la gente que estaba interna. Y después, yo era joven, todavía no nos casábamos, mi esposa y yo, y me dijo un día: hijo, necesito que me acompañes a la cárcel.
porque yo no sé predicarle a la gente. Yo le hablo de la palabra de Dios, pero uno a uno, pero yo no sé predicar. Y yo quiero que tú vayas y les prediques, porque mira, adentro de la cárcel hicieron una capilla, y esa capilla la ocupan todas las religiones. Y yo quiero que en esa capilla también se predique la palabra de Dios. Y entonces ella pidió permiso. Entonces íbamos un grupo de jóvenes a predicar la palabra en la cárcel. Por varios años lo hicimos. Iglesia, caminar en el Señor es hacer lo que Él te pide. Pastor, pero yo no me voy a parar en una cárcel. Si Dios te pide, es mejor que lo hagas por la buena. Porque sabes que he escuchado testimonios de pastores que no hicieron nada, pero Dios le dijo, ve a la cárcel a predicar, y no quisieron hacerlo. ¿Y qué crees? Les levantaron falsos, los metieron prisioneros a la cárcel y tuvieron que predicar la cárcel sin salir, como nosotros lo hicimos. Nosotros entrábamos el día domingo y salíamos el mismo día domingo para predicar. Pastor, pero es complicado. Claro que es complicado. Tienes que pasar todos los controles de seguridad. No es fácil que te estén manoseando, o como podemos decir, esculcando o checando que no lleves armas. No es fácil, ¿verdad? Eso no es fácil. No nos gusta. Pero si Dios te dice ve, entonces ve, porque eso es caminar con Dios. Aunque no digas amén, no necesitas decir amén. Esa es la palabra de Dios. Y nos dice arraigados y sobreedificados. ¿En quién? Nuevamente en Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Y la palabra arraigar significa hacer firme y duradera una cosa, como una costumbre, como un sentimiento, un vicio. Y la palabra arraigar tiene como sinónimo agarrar o enraizar. Eso significa arraigar. Entonces la Biblia nos dice que tú y yo debemos de arraigarnos, echar raíces en Él, echar raíces en la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedes echar raíces en la palabra de Dios si ni siquiera lees tu Biblia? O sea, ¿cómo? Es como cuando vas a la escuela y no estudias. Es como cuando vas a la escuela y no llevas tus útiles. O sea, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, los que están niños, o cuando éramos niños, papá y mamá nos decía, hey, tus cosas. Y entonces tenías que llevarlas. El problema es que si llegando a la escuela no las abrías, no las sacabas, salía lo mismo. Y esto sucede aquí. Nosotros como pastores les decimos, lean su Biblia, pero yo no sé si lo hacen en casa. Y la Biblia nos dice que debemos de arraigarnos en Él. Y la única manera en la que tú te puedes arraigar en Él es conociendo la palabra de Dios. No hay otra manera, porque conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, te hace tener una comunión con Dios. Y cuando hay una comunión con Dios, entonces te estás enraizando. De tal manera que cuando vienen los problemas, vienen las situaciones complicadas como la pandemia, tú sabes que tu vida depende de Dios, no depende de una inyección, no depende de la ciencia, tu vida depende de Dios. Porque te tengo una noticia, hay mucha gente que ha muerto, y seguramente es más que los que han muerto en la pandemia, que han muerto por otro tipo de muertes. O sea, no solamente se han muerto los de la pandemia, se han muerto más gente. Entonces la pandemia es una causa más de muerte, pero no es la única. Entonces mi vida está puesta en las manos del Creador, porque Él sabe cuánto tiempo voy a vivir. Y luego nos dice sobreedificados, arraigados y sobreedificados. Y mira, la palabra sobreedificar se define en cimentar, construir, edificar o erguir sobre una edificación. Eso es sobreedificar. Esto es tan simple como tú compras una casa de una sola planta y después dices, cuando ves que ya no cabes,
y dices, vamos a hacer otra planta, y entonces edificas la segunda planta. Eso es sobreedificar. Pero para poder sobreedificar, tú tienes que darte cuenta que la cimentación que hay resiste poder poner una planta más. Porque si la cimentación no es firme, no es fuerte, lo único que vas a hacer es que vas a colapsar el edificio. Por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros, o el apóstol Pablo está diciendo, debes de arraigarte, debes de echar raíces en la palabra y debes de sobreedificar. Y entonces lo que está diciendo es que vamos a sobreedificar sobre el fundamento de la palabra. No podemos edificar sobre otra cosa si no es la palabra. Si alguien te está diciendo algo que no es la palabra, entonces no edifiques, no construyas, porque esa no es la palabra. Y lo único que va a suceder es que vas a colapsar. Mira, Primera de Corintios capítulo 3 versos 11 y 12 dice: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Verso 12: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Entonces, tú puedes fundamentar tu vida sobre el fundamento que es Cristo. Y la Biblia dice que la cantidad de materiales es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Sobre eso tú puedes edificar, sobre el fundamento que es Cristo, y tú vas a buscar o a construir y vas a escoger los materiales con los cuales vas a sobreedificar. Y los materiales que aquí nos dice la escritura es oro, plata, piedras preciosas, y luego sigue diciendo madera, heno y hojarasca, hojarasca dice. Ahora ponme atención. Para que yo pueda sobreedificar, me está dando materiales. Si ustedes siguen leyendo Primera de Corintios capítulo 3 versos 13, 14, 15, si no mal recuerdo, ustedes se van a dar cuenta que la escritura nos dice que cada uno de esos materiales con los cuales nosotros estamos construyendo van a ser pasados por fuego. Ahora, pon atención, pasar por fuego el oro no se destruye, solamente cambia su condición, ¿verdad? Si es sólida, el oro solamente se pone líquido. La plata sucede lo mismo, sigue habiendo plata, sigue habiendo oro. Las piedras preciosas que pasan por el fuego no se destruyen. Pero ahora yo te pregunto, ¿pasa la madera por el fuego? Pasa el heno y pasa la hojarasca por el fuego. ¿Qué creen que va a suceder? No los oigo. Se van a quemar, se van a destruir. Y entonces Dios te dice, iglesia, o el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosa, ustedes tienen que construir, y estos son los materiales con los cuales ustedes construyen. Ustedes pueden escoger los materiales que no se destruyen o los materiales que se destruyen. Y ahí está fundamentada la salvación. Y termina diciendo en este pasaje bíblico, y cada obra o cada material, cada obra en realidad va a ser pasada por el fuego. Y sigue diciendo, y el que edifica, o sea tú y yo, dice, será salvo como que escapa del fuego. Pero no va a haber obras, no hay fundamento, no hay construcción. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de tener nuestra salvación y debemos de cuidarla. En la carta a los Hebreos nos dice que debemos de cuidar tan grande salvación. Iglesia, es por fe,
claro que es por fe, yo la recibo por fe, pero caminar debe de ser caminar en fe, edificar en fe, arraigarme en fe. Y luego termina diciendo en esta parte el apóstol Pablo: y confirmados en la fe como hemos sido enseñados. Es decir, el apóstol Pablo dice: sí, tú tienes que caminar en él, tienes que ser arraigado, tienes que sobreedificar, pero no vas a hacerlo como tú quieras, no es como a ti te parezca, no es como a ti te guste, sino es como ha sido enseñado. Y aquí vienen los mandamientos de Dios. Aquí viene la manera en cómo nosotros somos enseñados. Y entonces encontramos en la Biblia que cuando nos enseña o nos dice cómo hacerlo, Colosenses capítulo 3 versos 16 y 17 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahí está la forma en cómo tú puedes en realidad ser confirmado. Y solamente la Biblia nos dice, Santiago nos dice que si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da rica y abundantemente y sin reproche alguno. Así es de que para que tú puedas ser confirmado en la fe, tienes que tener la sabiduría de Dios, no es la sabiduría del hombre. Y sigue diciendo: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Iglesia, si tú recuerdas, la Biblia nos enseña que cuando el apóstol Pablo era martirizado, cuando él estaba en la cárcel de Filipos, la Biblia nos dice que él se encontraba con cadenas en las manos, con cepos en los pies. Y la Biblia nos dice que él y Silas, después de ser azotados, después de ser vejados por la multitud y después de ser hechos prisioneros, y la condena o la sentencia era que al otro día los iban a matar, y le dijeron al carcelero de Filipos, le dijeron: tienes que cuidar a estos hombres porque de tu vida depende la de ellos. Si ellos escapan, tú mueres en lugar de ellos. Esa era la condena. Y la Biblia nos dice que el apóstol Pablo, después de ser golpeado, después de haber sido insultado, de haber sido encarcelado injustamente, él y Silas empezaron a cantar, empezaron a adorar a Dios, empezaron a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Empezaron a glorificarlo y empezaron a decirle: Señor, no importa lo que estamos pasando, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. Señor, esto que yo estoy pasando es nada con lo que tú pasaste en la cruz del Calvario. Esto que estoy viviendo, este sufrimiento, no se compara a lo que tú viviste cuando tus manos fueron clavadas, cuando tus pies fueron clavados, cuando los romanos te coronaron y golpearon tu cabeza, cuando te arrancaron la barba de tus mejillas. Eso no se compara con lo que tú sufriste. Aquí estamos para adorarte, aquí estamos para exaltarte. En eso hemos sido enseñados. Iglesia, yo no sé cuál sería tu actitud si hubiera una persecución. Ya sé que algunos están pensando: el Señor lo reprenda. Pero sabes que la Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicción. Y desde que la Biblia nos enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que todos los que caminaban con Dios, todos los que se arraigaban y sobreedificaban en la palabra de Dios, eran perseguidos. Y si no, recuérdate a los 3 jóvenes. Recuerda a Daniel, echado al foso de los leones, echados al horno de fuego. Acuérdate de Elías, sentenciado para que su cabeza fuera cortada,
Y así podemos hablar de muchos hombres de Dios. Acuérdate de David. David tuvo que estar huyendo, fue perseguido por mucho tiempo. Y en la Biblia encontramos cómo en el libro de los Hechos nos narra cómo la iglesia fue perseguida. Y a través de la historia, y hoy en día, iglesia, ponme mucha atención, hoy en día hay lugares donde la iglesia es perseguida. Hoy en día, donde la iglesia está siendo perseguida, y tú y yo estamos tranquilos. No somos perseguidos, estamos muy a gusto en un lugar con el airecito. ¿Sí lo encendieron? ¿Sí? Con el airecito, entonces hace falta más. No llega muy bien acá. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado este privilegio. A mí me ha tocado estar en iglesias donde de momento se oye las láminas como azotan las piedras. Y el pastor solamente dice: no se preocupen, nos están gabarreando, pero no pasa nada, Dios está con nosotros. Eso lo he visto, lo hemos vivido. Lo más que hemos vivido, lo más trágico, lo más así apantallador, es cuando un hombre se acercó con un machete y nos decía: cállense. Y estábamos alabando a Dios. Y gritaba que nos calláramos porque si no nos iba a agarrar con el machete. Después soltó el machete y agarró una piedra que apenas le cabía en su mano. Dije: no, esa sí me la da y me deja cojo. Pero sabes, para eso hemos vivido, para estar aquí, para caminar en Él, para estar arraigados y sobreedificar en Él, en las enseñanzas que Él nos ha dejado. No es en las enseñanzas de que alguien se pare aquí y diga: bueno, es que tienen que hacer esto. No, es lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos dice que esa es la manera de sobreedificar, es la manera de arraigarnos y es la manera de caminar, porque así hemos sido enseñados por la palabra de Dios. Si a ti te dijeron: mira, acepta a Jesús como tu Salvador personal y se te van a acabar tus problemas, quiero decirte que no te enseñaron de acuerdo a la palabra, porque de acuerdo a la palabra tú vas a tener aflicción. Tú vas a tener problemas. Y la Biblia nos dice que aquel que deje padre y madre por causa de él, ese es digno de ser llamado su hijo. Y sabes que los primeros que te atacan son tu familia. ¿Sabías eso? Ahora, iglesia, quiero ir cerrando. Podemos nosotros ser engañados. La segunda parte, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué es lo que esto nos quiere enseñar el apóstol Pablo? Bueno, que nosotros debemos de tener mucho cuidado de no ser engañados. Recuerden que le está hablando a la iglesia de Colosa. A la iglesia le está diciendo: hey, esta es la manera en que nosotros debemos de vivir. Pero tengan cuidado, porque hay gente, hay engañadores que andan buscando desestabilizar a la iglesia, movidos por el diablo, porque el diablo no se quiere ir solo al infierno. Te tengo una mala noticia. El diablo quiere que tú lo acompañes en el infierno. No digas amén. No digas amén. Ahí no entra el amén. Ahí mejor di ay. Porque la palabra amén significa así sea. Y si yo digo que el diablo te quiere llevar al infierno y tú dices amén, pues estás diciendo sí, que me lleve. Entonces hay que ser sabios cuando tienes que aplicar el amén y cuando el amén no aplica. ¿Sí? Entonces tiene que aplicar el ay. ¿Sí? A ver, repetimos. El diablo te quiere que tú lo acompañes en el infierno. Eso está bien, ¿sí? Entonces, iglesia, ¿y cómo es que el diablo nos quiere engañar? A través de filosofías, dice la Escritura.
Las filosofías están basadas en ideas y en experiencias humanas. Esas son las filosofías. Es alguien que dice, no, pues yo pienso que el universo explotó y entonces ahí se formó el mundo, y de momento una lagartija se empezó a convertir y se volvió hombre, y empieza a echar a andar su mente. Son filosofías que van en contra de lo que Dios enseña, en contra de lo que Dios dice. La Biblia dice que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, y eso es lo que yo creo, porque eso dice la Biblia. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque hay quienes dicen que es la materia y no sé qué tantas cosas empiezan a hablar. Tengamos cuidado, no te dejes engañar. Pero también la Biblia nos dice que por tradiciones de los hombres. ¿Y sabes que generalmente las religiones nacieron por tradiciones? ¿Sabías eso? Las religiones nacieron por tradiciones. Y entonces por tradición, para que lo comprendas muy bien, por tradición el día domingo vengo a la iglesia, por tradición, pero no vengo por devoción. Y tú y yo tenemos que venir a la iglesia por devoción, no por tradición, porque es una tradición. Y entonces, en donde hay servicios en diferentes horarios en la iglesia, porque no caben, entonces algunos dicen, voy a ir a misa de 11. No, yo voy a la misa de 1. Perdón, al servicio, me equivoqué, perdón. Porque eso es lo que hacen, solamente llegan porque hay que ir. Pero aquí a la iglesia no es porque tengo que venir, es porque estoy agradecido con Dios, porque tengo gratitud con Dios. ¿Estás comprendiendo eso? Yo me he tenido que desplazar kilómetros por ver a un amigo. Cuando yo sé que alguien llega y es un amigo que pues es un amigo, creo que no hay que describir tanto el amigo, porque si tú no sientes eso por un amigo, entonces no es tu amigo, es un conocido. Pero cuando tú tienes un amigo y te dice, voy a ir para tal lugar, entonces tú, no importa la hora, no importa la distancia, tú te mueves porque quieres ver a ese amigo. Y sabes, tú y yo venimos a este lugar, no importa la hora. Pastor, es que trabajé toda la noche, me desvelé. No importa la hora, no importa el momento, tú vienes a este lugar porque quieres ver a tu amigo, a Jesucristo, porque quieres adorar a Jesús. Por eso venimos a este lugar. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender. Pero las filosofías y la religión nos enseñan que solamente debes de cumplir un tiempo, un momento, y después vive tu vida normal. Sigue viviendo en pecado, no pasa nada. Ya le cumpliste al Señor, ya le regalaste, perdón por la expresión, pero ya le diste unas migajas de tu tiempo. Ahora sigue haciendo de tu vida lo que tú quieres. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la religión enseña. Por eso es que te dice, hey, ten cuidado con las tradiciones de los hombres. Qué bueno que venimos a este lugar para adorar a Dios. Pero en tu casa, así como la vitacilina, en tu casa, en la oficina y en todo tiempo, usted adore a Dios, usted exalte a Dios. Y no solamente el día que venga a este lugar, sino en todo tiempo, en todo momento. Hoy me fue mal que en el trabajo, hoy el jefe se enojó y me gritó y me dijo, alaba a Dios. Me fue mal en las ventas, alaba a Dios. Se me atravesó uno y alaba a Dios. Porque eso es lo que la Biblia nos sigue diciendo. La Biblia nos enseña y dice que nosotros debemos de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, la Biblia nos enseña también la cultura de los hombres.
tengamos mucho cuidado de cómo la sociedad nos lleva a distanciarnos de Dios, aprobando leyes que van en contra de la moral de Dios, de la santidad de Dios. Y aprueban las leyes. Y ahora resulta que tú, papá, no puedes corregir a tu hijo, porque si no, la ley va en contra tuya. Yo recuerdo un día, todavía no estaba tan fuerte como el día de hoy, pero mi hija tenía, no sé, 6 años quizás, o 7 años. Entonces ella llegó, como es una esponjita para escuchar y aprenderse las cosas. Entonces llegó a la casa y me dijo: papá. Dije: dime. Me dijo: mira, hoy me enseñaron en la escuela mis derechos. Dije: ah. Así es de que tú ya no me vas a pegar. Parecía abogada. Casi me sentaba en el banquillo de los acusados. Dijo: no me vas a pegar ya, ni me vas a decir nada, porque la próxima vez que lo hagas, voy a llamar a la policía y que te lleven a la cárcel. Así me lo dijo mi hija. Y yo la vi, dije: wow, salió buena. Y entonces le dije: ok, entonces te enseñaron tus derechos. Sí. Y ya no me puedes decir nada, le dije. ¿Y no te enseñaron tus obligaciones? Porque tienes que aprender las dos cosas, no solamente los derechos, también las obligaciones. Entonces le dije: mira, si tú te sigues portando mal, de todos modos te voy a dar tu nalgada. Y si tú crees que tu derecho es hablarle al policía, le dije, creo que ya había teléfonos celulares. Le dije: ten, de una vez le marcamos al policía, que venga y que me lleve, pero de una vez te digo que yo voy a salir de la cárcel, porque no crees que voy a estar mucho tiempo en la cárcel. Y tú, va a venir la policía, la misma policía va a venir y te va a llevar de la casa y te va a poner en el DIF, porque eres una niña maltratada, una niña que no puedes estar con tus papás porque nosotros no podemos educarte. Entonces te van a llevar al DIF y ahí en el DIF te van a buscar unos papás. Así es de que tú tampoco vas a regresar a esta casa y yo sí voy a regresar porque esta es mi casa. Así es de que, ¿qué hacemos? ¿Le hablamos de una vez al policía? No, papá, mejor no le hablamos. Ok, entonces aguante vara y pórtese bien. Pero hoy las leyes no nos permiten eso. Hoy las leyes están sacando cosas que van en contra de la moral de Dios. Y la pregunta es: ¿tú y yo qué vamos a hacer? Iglesia, si tú no pones el fundamento y te arraigas en la palabra de Dios y no caminas en Dios, entonces tú no puedes, escúchame bien, papá, mamá, tú no puedes enseñar a tus hijos cómo caminar en Cristo, cómo estar arraigado, cómo sobreedificar, porque tú ni siquiera has aprendido a caminar con Él. Tampoco digas amén, mejor di ay. Pero termina de decir el ay, ahora sí me voy a poner las pilas. Ahora sí le voy a echar ganas y voy a empezar a caminar con Dios. Eso es ser salvos o salvados por fe. No solamente es: ya acepté a Jesús como mi Salvador personal y ahora sí ya, no pasa nada. No, iglesia, eso es una mentira del diablo. Sí sigue pasando. Lo que tú tienes que hacer es caminar con Él. ¿Cuánto tiempo, pastor? Hasta que te mueras. Ay, pastor, es mucho tiempo. No te preocupes, el diablo quiere que estés con Él. Entonces, si tú ya decidiste no caminar con Cristo, iglesia, gózate, así como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12.
hablándole a los jóvenes, que les dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Entonces, vive la vida como tú quieres. Gózate, deleítate. Mira, si te gusta drogarte, si te gusta alcoholizarte, si te gusta mentir, si te gusta robar, si te gusta ser chantajista, si te gusta decir groserías, si te gusta todo eso que el mundo hace, pues de una vez diviértete. De todos modos, tu lugar ya está asegurado, entonces gózalo. Pero si no te gusta y quieres caminar con Cristo y quieres estar en el cielo, entonces vive la vida que Dios te está pidiendo. Y eso es salvación. Eso es vida eterna. Porque la vida eterna la empezamos a tener desde este momento, iglesia. Desde el momento en que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, desde ese momento la salvación, es decir, la vida eterna, está en ti. Porque sabes, la Biblia me dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y para que yo pueda ver al Señor, es decir, para que yo pueda estar en la vida eterna, desde este momento debo de caminar en la vida eterna. Debo de caminar en santidad, debo de caminar en pureza, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, salvos por fe o salvados por fe no solamente es hacer la oración de fe. Salvados por fe es caminar con Cristo hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que Él me llame a su presencia. Entonces yo soy salvo por fe. Así es de que, iglesia, yo no sé cómo sea tu vida y no lo ves a tomar a mal, pero tampoco estoy interesado en saberlo. Pero ¿sabes quién sí está interesado? No en saberlo, está interesado en ti, porque Él ya sabe cómo vives. Es Dios. Porque Él ya sabe cómo vives, Él ya sabe cómo actúas, Él ya sabe, es más, sabe lo que estás pensando en este momento. Así es que ten cuidado con lo que estás pensando, porque Dios en este momento lo sabe. La pregunta es: ¿en realidad eres salvo por fe? ¿O todavía no? Porque Cristo viene por los salvos. ¿Sabías eso? Él viene por los salvos. No viene a salvar una iglesia. Él viene por los salvos. Y la pregunta es: ¿tú eres salvo? Si no eres salvo, hoy es el momento en que tú puedes acercarte y decirle a Dios: en realidad quiero tener la salvación, quiero ser salvo y empezar a caminar contigo, empezar a echar raíces, empezar a sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Quiero ser enseñado en la palabra, para que cuando vengan las falsas filosofías, cuando las tradiciones de hombres, cuando la cultura de esta sociedad trate de entrar en mi vida o en mi familia, toda mi familia esté cimentada y arraigada en tu palabra. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Habrá alguien que diga: pastor, yo necesito eso? Solamente levanta tu mano, no te voy a hacer que pases, nada más quiero orar por ti de una manera específica. ¿Habrá alguien que diga: pastor, yo necesito de eso? Toda la iglesia vamos a orar. Hay manos levantadas y vamos a orar. Amigo que me estás viendo por las redes sociales, practicar una religión no te salva. Lo que tú debes de tener es una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Por fe, creer que Jesús nació en este mundo, fue crucificado en la cruz del Calvario, murió, derramó toda su sangre por amor a ti
y al tercer día resucitó. Y Él vive y quiere vivir en tu corazón. Eso es aceptar a Jesús, permitirle que Él entre a tu corazón, que Él viva en tu corazón, y entonces tú podrás empezar a caminar, empezar a arraigarte y a sobreedificar de acuerdo al fundamento de la palabra. Así es de que ahí en tu lugar, ahí en tu casa donde tú estás, quiero pedirte, si te es posible, cierra los ojos y repite esta oración con nosotros. Padre Celestial, en esta hora quiero darte gracias porque entiendo que la salvación no es momentánea, sino que la salvación es un proceso y empieza en el momento en que acepto a Jesús como mi Salvador personal y termina hasta que muero, porque entonces cuando yo muera entraré a la vida eterna. Padre, en esta hora quiero darte gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Padre, pero sobre todo quiero darte gracias porque Él venció a la muerte y resucitó al tercer día, y ahora Él vive y Él puede vivir en mi corazón, y yo lo acepto como mi Salvador personal, y de ahora en adelante yo caminaré en Él, seré arraigado y sobreedificaré en Él, y caminaré de acuerdo a sus enseñanzas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué le das una ofrenda de palmas al Rey? Bien, queremos despedir a la gente que nos sigue por las redes sociales. Que Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer poder saber que nos abren las puertas de sus hogares. Dios te bendiga, te esperamos próximo martes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana. Un abrazo y que pases un feliz y bendecido domingo en compañía de tu familia. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy,